Trabajé los últimos 18 o 19 años para el mercado financiero, banca y finanzas. ¿Plan o consecuencia, Dubái? Consecuencia Fue de... una consecuencia, definitivamente. Sí. Es más importante trabajar en el cliente que ya tenemos para que no se vaya que en tratar de captar nuevos clientes. La estructura se sostiene por todos los clientes que vos tenés activos. Hay personas que no planifican su destino, lo reconocen cuando lo pisan. Una argentina que pasó casi 2 décadas construyendo equipos, fidelizando clientes y entendiendo que en el mundo financiero lo que más vale no es el producto, sino la persona que lo sostiene. Este es un espacio donde analizamos cómo los profesionales y emprendedores construyen negocios y carreras fuera de su país de origen. Hoy, alguien que transformó instituciones enteras y un día decidió transformarse a sí misma. Bienvenidos a Mentum Podcast. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dante? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal todo? Muy bien. Perfecto. Pues antes de comenzar, antes de entrar en materia, haremos unas pequeñas preguntas para que me des una respuesta muy rápida y en la que te diga que desarrolles, siéntete tranquila. Bien. ¿Vale? ¿Mañana o noche? Noche. Muy bien. ¿Te concentras más? ¿Hablas de Tengo trabajo? mayor concentración. Perfecto. A mí me pasa lo mismo. Soy nocturno también. ¿Planificarlo todo o improvisar? Un 70% planificación. Sí. Pero eso es algo personal. Muy Vale, muy bien. planificada, sí. Muy bien. A mí me pasa que me gustaría que fuera más el tema de planificar, pero en ocasiones soy más de improvisar, si te soy honesto. A veces me sale. Decisiones rápidas o pensarlo mucho. Decisiones, no actividades, no, decisiones importantes. Generalmente las suelo gestar bastante bien, pero a veces las situaciones te llevan a tomar decisiones rápidas y te puedes perder oportunidades. Así que depende del escenario. Ok, me parece perfecto. Eh, si tuvieras que describirte en una palabra hoy, ¿cuál sería? Viajera. Muy bien, bastante. Eh, ¿Constante o intensa? Intensamente constante. Ah, mira, perfecta combinación. Vamos a preguntas como ¿café o té? Café. 100%. 100%. ¿El té no te gusta? No me dejaste elegir el mate, soy argentina. Ah, bueno, es cierto. ¿Café, té o mate? Es Mate. que, claro, eso ya estaría súper definido. Vamos a controlarlo todo una vez más. Creo que es importante, como lo dices, o dejarlo que fluya, ya que has tomado la decisión. ¿Seguir controlando o dejar que No, fluya tu una vez que decisión? la decisión está tomada hay que dejarlo fluir. Vale, me parece perfecto. Si tuvieras que empezar desde cero, ¿volverías a hacerlo exactamente igual? Sí, Sí, sí. muy bien. Porque Tus me trajo hasta decisiones. acá, sí, definitivamente. Eso es importante. Opino lo mismo. Hay veces que tomamos decisiones que igual no nos sentimos tan cómodos de haberlo hecho así, pero es que somos los que estamos aquí Es lo que también. estamos acá. Perfecto. Eh, Antes de venir a Dubái, ¿estabas pensando algún otro destino o lo tenías clarísimo? Para nada clarísimo. Para nada. Para nada clarísimo, exacto. Ok, Fue una de estas decisiones rápidas, ok, eh, improvisadas quizás, pero no había pensado. Es más, nunca pensé siquiera vivir fuera de mi país. ok. O sea, sé que sería, la pregunta siguiente era, ¿plan o consecuencia Dubái? Consecuencia Fue de... una consecuencia, definitivamente. Sí, Sí. muy bien. Vale, perfecto. Y por último, te preguntaría, eh, ¿dónde te ves en 5 años? En 5 años me veo viviendo experiencias en el mundo. Muy bien. Esto de salir del país me gustó y quiero seguir fuera. No sé si en Dubái o en otro lado, pero quiero seguir en el mundo. Muy bien, perfecto, me parece genial. Bueno, pues con esto, con estas pequeñas preguntas, esta pequeña sección, vamos a pasar un poco a quién eres, de dónde vienes. Me gustaría conocer un poco más de tu vida. Muy bien. Bueno, soy Dayana y vengo de Argentina. Trabajé los últimos 18 o 19 años para el mercado financiero, banca y finanzas. Me especialicé en Customer Service, hub virtual, liderazgo en ventas.
una vida en torno desde lo laboral a lo que fue la banca. Desde lo personal, mis formaciones en turismo jamás ejercí. Creo que era un poco lo que me spoileaba lo que iba a ser mi vida recorriendo el mundo, que gracias a Dios en estos años no fue solamente trabajo, tuve la oportunidad de estar en más de 20 países. Es lo que de alguna manera fue siempre mi recompensa cada año salir a conocer un poco más y es lo que me trajo hasta acá. Muy bien, muy bien. A nivel personal, ¿fuiste siempre una persona hecha pa'lante o hubo alguna época de tu vida que eras un poco más de tomar estas decisiones que te costase trabajo, que... Creo que sí, empecé desde muy chica, siempre fui si bien siempre fui de planificar, nunca esperé que las cosas sucedan, siempre fui a buscar esas oportunidades, sobre todo quienes venimos de Sudamérica, entendemos lo difícil que es generarse las oportunidades, no solamente desde lo laboral, desde lo personal, los contactos, cuando uno tiene ambiciones en la vida, en mi caso era, bueno, quería conocer el mundo, venía de un pueblo pequeño, chiquito, no tenés por ahí las herramientas cerca y salir a buscarlas es lo que te da de alguna manera tu ambición Ok. y eso fue mi motor. Cuando dices de Argentina, exactamente de qué parte, Buenos Aires. pero Buenos Aires ciudad o a los Gran Buenos alrededores. Aires, específicamente, vengo de Aedo, zona oeste. Es un pueblo que te queda, una localidad a unos 20 kilómetros de la capital federal. Vale. Eh, Siempre estuve en el oeste desde muy chica y cuando uno viene, si bien la ciudad es capital, que considero que es una ventaja, cuando después salís al mundo uno se da cuenta que viene de un espacio muy chiquitito y eso es lo bueno de salir y conocer y siempre quedarse con la idea de querer algo más. Qué bien, qué bien. Pues bueno, vamos a dar paso con toda esta conversación al tema, que es lo que te había comentado. Buscamos obviamente que podamos ver cómo ha influido en tu sector, a lo que te has dedicado, pues la parte de las ventas, customer service y el crecimiento profesional y personal que uno obtiene con la experiencia en un trabajo en específico, por ejemplo. Bien. ¿Vale? Eh, con el tema de la parte de las ventas en la banca, que es obviamente tu nicho, ¿qué es realmente vender en la banca? O sea, confianza para el cliente, seguridad, porque estamos guardando ahí todos nuestro dinero, o conocimiento financiero. O bueno, o la suma de las tres, ¿eh? O sea, lo que tú nos quieras explicar. Bueno, el mundo financiero no deja de ser un servicio de largo plazo. Por lo tanto, el conocimiento es, como digo, un must to be. O sea, no hay forma de saltearlo. O sea, no existe manera no hace falta quizás ser un experto, pero sí creo que es una obligación. Es lo mínimo que le debemos a un cliente, es la formación interna y todo lo que podamos adquirir. Interna me refiero a lo que a veces la empresa nos provee y todo lo que podamos nosotros desde lo académico o incluso desde la autogestión de conocimientos, porque hoy, gracias a Dios, a diferencia de cuando yo recién empecé, creo que hoy tenemos en cualquier plataforma la posibilidad de formarnos. Es lo mínimo que le debemos a un cliente. Y después la confianza, que tiene que ver la coherencia entre lo que decimos y después brindamos, ¿no? En el soporte, la contención, eh, entender que ese relacionamiento de largo plazo va más allá de lo que es un primer encuentro con un cliente en la contratación de un servicio. Va a depender mucho del rol que ocupemos dentro de una empresa, ¿no? Si somos un ejecutivo exclusivo, si somos un ejecutivo general y quizás ese cliente no tiene acceso a nosotros constantemente, pero sí tener una coherencia en cómo va a ser la vida y la experiencia de ese cliente en el largo plazo. Genial. Eh, ¿Cuál sería el error más común eh, al asesorar a un cliente, al darle la información? Porque aquí me voy a adelantar un poco, incluso como usuario, al cliente a veces le da sí, le molesta o le da un poco de reparo el tener que saber del tema financiero cuando para mí es súper importante. Pero, ¿cuál sería el error más común si es que tuviste mucho trato al cliente directo, ya sea de empresa o personal, ¿eh? Yo creo que el error más grande, y me pongo en modo cliente, como decimos nosotros cuando vimos la experiencia, es ponerse en modo cliente es cuando uno se sale del rol Vale, de asesor y se pone, porque todos consumimos a diario, ¿no? Desde algo pequeño, cuando estamos pidiendo una orden de comida, hasta cuando
tomamos un transporte público, somos Sí, sí, sí. usuarios. Creo que el error más grande es la escucha. Ujú. Generalmente estamos eh, todo el tiempo pensando en qué objetivos vamos a manejar, cuál es nuestro KPI, si vamos a cobrar una comisión. Entonces, cuando tenemos toda esta ansiedad pensando, imaginamos todo el tiempo qué es lo que ese cliente va a querer y cuando llega el momento, arrancamos y pasamos por alto algo súper importante, que es escuchar y entender qué quiere ese cliente. Parece algo trillado, parece algo obvio, pero si cada uno de nosotros repasamos como nuestra diaria, vamos a entender que las peores experiencias es cuando alguien nos llamó o entramos a un lugar y nos quisieron dar algo que era lo que no queríamos, o nos dieron una solución que no era lo que esperábamos, o tuvimos que explicarnos más de una vez con diferentes personas. Es muy común escuchar, te vas a decir, en una empresa tuve que hablar recién con el tercero, con el cuarto, con el segundo, y no la primera vez logramos dar con aquella persona que nos escuchó. Totalmente, totalmente. Me parece genial. Vale, ¿qué habilidad comercial desearías haber tenido antes? Me hubiese dado una ventaja enorme en mis primeros años, haber recibido formación en la planificación diaria, Ok, no solamente en la administración del tiempo, sino que la venta sea una consecuencia y no esperar que sea un acto fortuito que nosotros no tenemos cómo controlar. O sea, creo que en claro, un 60-70% es mucho más lo que nosotros podemos, más allá de lo que una empresa pueda proveernos, nosotros como profesionales independientes o como empleados en relación de dependencia, un 70% de los resultados podemos controlarlos a través de la planificación. claro. ¿Te hubiera gustado tener esa habilidad o esa... Me llevó tiempo adquirirla, Sí, pero no la tuve en los primeros años. A veces tiene que ver mucho con un contexto, ¿no? A claro, veces tiene que ver con que la empresa no te lo provee o tu justo. líder inmediato no te lo puede proveer. Me parece que es la herramienta más grande que le puede dar a alguien. O sea, ¿crees que tú la fuiste adquiriendo, no que te la dieron? Un poco tarde, Sí, cuando ya tuve puestos de mayor exposición donde era imposible que no me la den porque era necesario tenerla. Y a veces se subestima que las posiciones junior que recién comienzan quizás no es muy necesario. Entonces es muy poco lo que se les explica y la incertidumbre que puede manejar eh, una persona que está trabajando y no comprende muy bien el porqué de las tareas repercute inmediatamente en su performance. ok, Luego es algo que yo traté siempre de, a partir de que empecé a dar mis propios equipos a cargo, probarlo. Me parecía que era lo más eficiente que podía aportar y que obviamente se me iba a devolver en creces en la performance de un equipo. perfecto. En banca, ¿qué es más importante? Porque creo, aquí, incluso como usuario, es el producto que te ofrece el banco o la relación que te ofrece el banco. O sea, creo que ambas son importantes, pero si tuvieras que quedarte con una, ¿qué es más importante? Bueno, vamos a quedarnos solamente con la banca, ¿verdad? Pues si vamos a hablar de otras industrias, No, 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 no. cambiaría mi respuesta. Sí, Pero no, hablando no. de banca, Sí, sobre todo te lo pregunto por la experiencia que a lo mejor tú has tenido o lo que sí, hablando de veías. la banca, es 100% el servicio. El servicio. Porque pueden existir productos estrellas, pero ningún cliente, por más beneficioso que pueda ser un servicio, va a permanecer en el tiempo si la experiencia no es buena. Al final del día, los servicios financieros eh, son los mismos y va a depender mucho de la experiencia que viva ese cliente. Da igual el banco, tenemos en estos últimos 10 años tuvimos un crecimiento de fintechs y creación de banca digital que ha cambiado totalmente las reglas del mercado y el comportamiento de los consumidores. Em, Puede existir un diferencial. ¿Cuánto tiempo puede tardar que ese diferencial, ese producto estrella, con esto qué quiero decir? A veces si tenemos una tasa súper competitiva o un producto innovador que el cliente lo consuma de todas maneras, aunque el servicio no sea muy bueno, ¿cuánto puede tardar en que lo copie la competencia o que Totalmente. salga una oferta superadora? Entonces el producto no alcanza. Es el servicio, es lo que hace que un cliente diga, sí, el servicio que me ofrece otro banco quizás es más bueno, pero yo estoy cómodo, Ok, estoy tranquilo, sé que si tengo un problema la solución es inmediata, sé que si no tengo que trasladarme hasta un determinado espacio que la empresa me sugiera, que una aplicación es eficiente, si tengo todo eso, el cliente es muy difícil
que una vez que está fidelizado y correctamente cross-selleado, quiera cambiar. Entonces, es el servicio. Muy bien, muy bien. Me parece interesante porque con esto vamos a pasar a la segunda sección, que es la parte de Customer Service. Eh, con los que vamos entrevistando, de hecho, fuera de cámaras también, comentamos que creo que no se le da la importancia, atención al cliente como se debería, en muchos aspectos que ahora también te comentaré, pero me gustaría escucharte a ti. En el tema de atención al cliente, ¿por qué el servicio al cliente, creo yo, es prácticamente un 70% de importante en la banca? Un poco lo que me comentabas, pero si tuvieses que solamente enfocarte al servicio de atención al cliente, o sea, esa experiencia de customer service que el cliente se tiene que llevar, ¿por qué es tan importante y a veces tan descuidada? Bueno, te voy a responder lo primero, que es por qué es tan importante. Es importante porque es la decisión, es donde el cliente toma la decisión de quedarse o irse, de recomendarte o salir a decirle a todos sus amigos que ni se les ocurra contratar un servicio o tomar un producto con vos. Es lo que va a definir si quieres seguir apostando con vos a través de, en el caso de la banca, nuevas inversiones, tomar nuevos productos, si quiere croselear su vida financiera con vos como proveedor, como puede ser con otra industria, el servicio que sea que consuma o algo tan sencillo como decir dónde tomo mi café todos los días. Eh, es tan sensible porque somos seres emocionales. Y Claro. esto quizás spoilea algunos temas que hablamos antes, que a veces lo que yo sigo diciendo que es la única parte que la inteligencia artificial no va a llegar. Si no vivimos esa experiencia de eh, sentir la contención y un poco más. Nosotros hablamos a veces en marketing del efecto wow, ¿no? ¿Qué le vamos a ofrecer de diferencial a ese cliente para deleitarlo y que nos siga eligiendo todos los días? Sí. Que para sus nuevos proyectos nos siga eligiendo, que a sus amigos, a su familia, con el paso del tiempo ese cliente se quiera seguir quedando. Para mí es muy importante y por eso soy una convencida que es el 70%. Y a veces algo sumamente subestimado es el mundo de los reclamos, ese cliente enojado, el de la queja. No entender que esa es una excelente oportunidad de que ese cliente se quede y nos vuelva a elegir. Creo que Ok. es algo que las empresas subestiman o no son coherentes a veces a la hora de planificar cómo va a ser esa estrategia, de cómo vamos a tratar el problema. Porque cuando creemos que ese cliente que está sumamente enojado está a punto de soltar, es como una relación de pareja. Cuando creemos Sí, que sí. ya está todo perdido, ese cliente puede volver a enamorarse de nosotros. Si damos la solución adecuada y damos algo, un extra de lo que estaba esperando. Ok. De hecho, lo comentamos antes de comenzar que es mucho mejor, vamos a decirlo de alguna forma, o es más, no fácil, es más importante trabajar en el cliente que ya tenemos para que no se vaya que en tratar de captar nuevos clientes. Yo hablo a nivel laboral con el equipo que para mí lo más importante es la fidelización, porque obviamente un cliente satisfecho o incluso molesto ya nos conoce, ya conoce tu producto, ya sabe cómo trabajas y a lo mejor tuvo una pequeña diferencia, no sé, algún problema de que no la atendieron bien, alguna pequeña reclamación, pero ya estaba en casa, ¿me explico? Entonces, tratar de trabajar con él creo que es importante. Vale, pues, ¿qué experiencia difícil con un cliente te marcó y por qué? Bueno, para mí las experiencias más difíciles en esta industria, y por eso siempre hablo de escuchar, ¿no? Porque es en esta vorágine de no escuchar podemos cometer grandes errores. El manejo del dinero es muy sensible, siempre pensamos que, o damos por sentado el origen de los fondos de una persona, ¿no? Creamos una hipótesis de la persona que tenemos adelante en lugar de escucharla. Y creo que para mí lo más duro, y he tenido varias de estas experiencias, es la gestión de fondos de aquellos clientes que perdieron seres queridos, las pólizas de seguro, historias. Es muy difícil tener enfrente a una persona que no viene a hacer un negocio, viene a hacer lo que puede con un estado emocional totalmente roto. Es muy difícil hablar con una mamá, un papá que viene a pedir que lo asesores porque no sabe qué hacer con una póliza de seguro de vida porque perdió un hijo, Uf, o una señora que se queda viuda y te está contando su vida y que no sabe cómo hacer y va a necesitar que le asesores porque quizás todo lo que tiene es
ese capital que quedó. Entonces es muy importante, es difícil, es duro, pero entender que vamos a cumplir un rol, es esa milla extra, donde ya no somos solamente un asesor financiero, sino que pasamos a ser una contención humana. Creo que es súper importante, es duro, porque depende de qué tan emocionales seamos nosotros, hasta dónde nos afecta o no, pero creo que es importante entender que el dinero puede tener orígenes infinitos y que a veces no sabemos todo. Cuanto más sepamos, no vamos a tener más herramientas para darle esa milla extra que están esperando a nosotros. Eso fue un tema más emocional lo que te marcó. Es totalmente, sí, y además las decisiones son emocionales. Claro, 100%. Las decisiones en el mundo financiero son 100% emocionales. Desde Sí, la ilusión de que voy a comprar mi primera casa, mi primer auto, o necesito ayuda porque estoy apostando a una familia y asesoras a un matrimonio, o simplemente personas que están creciendo en el éxito y quieren saber si tu servicio en ese éxito financiero que están teniendo como empresa o como profesional va a estar a la altura. Son relaciones a largo plazo. sí, pero esto o sea, esto que estás comentando me parece bastante interesante porque no es por generalizar, pero siempre creemos que las personas que están en banca son un poco más de carácter fuerte, me atrevería a decir que incluso más frías. Es lo que piensan muchas personas. Lamentablemente es un estereotipo que la Sí, misma banca se ha creado, claro, se ha ocupado de vender. Y de creo vender. que quienes han sabido entender esto han marcado la diferencia. Y cuando vemos estas fintechs, que es el terror quizás de muchos grandes capitales bancarios, entendieron que estar en el momento adecuado para ese cliente y ser más sencillos, más cercanos, más desestructurados, por sobre todo, porque creo que es algo que nos vinieron, han venido a enseñarnos, ¿no? La sencillez, la agilidad, es acercarse y hacerlo un poco más humana la experiencia. Totalmente, totalmente. Perfecto, pues, ¿qué se subestima más? ¿Qué se subestima más del servicio en el sector financiero? Del servicio de atención al cliente. Sí. Creo que al final del día a veces las compañías tenemos tantos objetivos, tantas áreas involucradas, eh, y hay un tema de administración de tiempos y presupuestos. Y como vos bien decías, atención al cliente trabaja sobre el cliente está, eh, que ya está captado. Y creo que tenemos demasiado foco en captación y en crecimiento y se descuida, como decimos a veces, la vaca lechera, ¿no? O sea, decimos, che, pero esto es lo que sostiene toda la estructura. O sea, Totalmente. la estructura se sostiene por todos los clientes que vos tenés activos. Entonces, das por sentado, a veces ese stock se considera que es un stock inamovible y no se le dedica el suficiente presupuesto y tiempo para que no perderlo. Y es increíble cómo una curva de crecimiento se te puede caer absolutamente. Y por más que vos captes en tiempo récord, porque algunas compañías o a veces te puede llegar a venir un gerente financiero a explicarte la captación, cómo te va a permitir. No estamos hablando de los plazos. Todos estos clientes que vos desarrollaste, todo lo que invertiste para tenerlos, la pérdida que te generan hoy, 2.000 clientes, no las recuperas con 2.000 clientes que todavía no han consumido nada. Son clientes que te van a llevar un largo plazo consumir. ¿Y con qué vas a sostener el negocio? Porque la baja sí, es inmediata. Un cliente automáticamente se va, retira sus productos, sus tenencias, la pérdida es enorme. Entonces, cuando nosotros queremos netear altas y bajas, los números que a veces podemos mostrar en una presentación son atractivos, pero no tenemos correctamente contabilizado la pérdida. Y no solamente hablamos de los clientes que se fueron, sino el daño reputacional, que Totalmente. eso es enorme y a veces es difícil de medir. Entonces, eh, es un mal que a veces tienen las compañías y que se cree que puede ser en un largo periodo y que tenés tiempo. No, a veces no tenés tiempo. Un daño reputacional o un cambio en el mercado. Sin ir más lejos, siempre pongo de ejemplo lo que nos pasó en pandemia. Muchas de las empresas no estaban preparadas, sus estructuras no tuvieron el tiempo suficiente y no vieron llegar la competencia, que tenían productos quizás más sencillos, más pequeños, y arrasaron en el mercado. Sí. Creo que es un tema muy importante la parte de la fidelización
para mí es fundamental en todas las compañías. Vale, ¿cómo se gestiona la presión emocional en el sistema financiero y del cliente? Para mí, tanto en el sistema financiero como en cualquier compañía, eh, y esto ya es una opinión personal, la gestión emocional se gestiona a través de una estrategia de equipo. ¿Ok? No creo que esto se pueda avanzar dejando a una persona delante de un cliente sin tener un equipo detrás que dé esa contención, porque al final del día somos personas tratando con personas. Para mí es muy importante también la participación no solamente de los líderes de estos equipos de recursos humanos y una constante capacitación. Eh, Al final del día, al final de una semana, hay un montón de modelos de gestión actual, venimos muy de las metodologías Agile, estarás familiarizado con las daily, las Sí. weekly, no perder esto de vista. Porque en definitiva, si no damos una base de contención a nuestros equipos, eso repercute automáticamente en el cómo vamos a estar después brindando un servicio que tiene que estar a la altura no solamente de contener a ese cliente, sino que no pase a ser el cliente quien contenga a nuestros empleados, ¿no? Sí, 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 sí. Para no invertir los roles y a veces pasa más de lo que creemos. Totalmente, totalmente. Vale, perfecto. Pues creo que fue bastante interesante el tema de la atención al cliente dentro de la banca. Es un tema que se va trabajando. Efectivamente, los nuevos bancos o los nuevos neobancos están trabajando, o sea, no por mencionar marcas, ¿no? Pero creo que el tema de los neobancos está generando un impacto muy fuerte porque no tiene una atención presencial, pero tiene una atención inmediata por medio de chat, que creo que hoy en día les es más fácil a veces hacerlo por un chat en vez de interactuar. Y te está dando muchos productos y muchas facilidades que a veces la banca tradicional no estaba dando. Creo que en algún momento se van a poner a la par. Vale, perfecto. Pues vamos a pasar un poco vamos a pasar por completo al tema de crecimiento profesional, crecimiento personal que te puede dar también tu trabajo. ¿Cómo sientes que te ha impactado en tu persona el tema de la banca? ¿Cuántos años son los que estuviste en banca? Más de 18, Más de 18 años. sí. Ok. ¿Cómo te ha impactado? ¿Qué cambio has visto tú de esa niña que empezó en banca a 18 años de experiencia? Em, a mí me ha dado una formación personalmente porque he hecho una carrera en el negocio aceptando desafíos saliendo de mi zona de confort. O sea, saliéndome desde los modelos tradicionales de atención presencial, en sucursales, haciendo mi carrera como ejecutivo, tomando desafíos aún en posiciones y en departamentos que hoy quizás son mucho más comunes, pero cuando yo los acepté eh, era lo nuevo. Particularmente para mí lo que me cambió y me permitió dar un salto profesional fue haber estado unos pasos adelante de la transformación digital Ok. eh, que sucedió, al menos en mi contexto geográfico, eh, poco antes de la pandemia. Estábamos haciendo unos MVP, entendiendo que ya teníamos competidores en fintech haciendo las cosas un poquito diferente a nosotros y era entonces escuchar a aquellos clientes que nos nombraban competidores a la hora de no elegirnos o por qué no nos elegían o por qué nos aceptaban nuestras propuestas. Empezamos con los primeros MVP de entender esto que vos me comentabas recién. La atención virtual. Ujú. Tomé un MVP y en pandemia aceleramos porque no tuvimos más que ese MVP escalarlo. No tuvimos, lamentablemente, como pasó en muchos países, un aislamiento bastante fuerte, necesario. Todos sabemos lo triste que fue, pero también una necesidad muy grande de aquellos clientes que estaban en sus casas, había que cuidarlos y había que brindar una atención a la altura. Que quizás a veces los procesos y los desarrollos no te acompañan, así que obtuve la oportunidad no solamente de transformar lo que era una antigua modelo de atención tradicional presencial al virtual y lo más importante para mí, la reconversión de puestos de trabajo. Ok, claro. Sí, adaptarse. ¿Qué es lo que pasa con muchas empresas? Pues tenés una estructura
pero el mercado quiere hoy mismo otra cosa. ¿Qué hacemos? ¿Soltamos la estructura y tenemos una nueva o reconvertimos lo que tenemos? Para mí lo más enriquecedor de la experiencia es trabajar en la transformación, En la reconversión, transformación. exactamente. Qué bien, interesante. Vale, pues, ¿qué te impulsó a cambiar de país o profesión? Bueno, para mí fue una oportunidad que vi y la tomé sin planificarlo y era un poco lo que hablábamos al principio. Ok, A veces hay oportunidades que no tenés mucho tiempo de gestarlas. Em, Nunca viví en el exterior, nunca trabajé en otro idioma, estuve muchas veces en otros países, pero de todos esos países y ciudades que visité, ni en mi más remoto sueño me imaginaba cambiar mi país por otro. Eh, y se dio la oportunidad. Precisamente había finalizado un contrato con una compañía después de muchos años. Como viajera que soy, decidí salir a recorrer el mundo. Bueno, no duré mucho. Pisé Dubái y se alinearon los planetas, como a veces decimos. Se dieron algunas condiciones de entender que este país era muy diferente. Los Emiratos no tienen nada que ver con otros países que yo visité. Ya hablaremos un poco más de eso. Eh, y también entender que hay una oportunidad de negocio que al menos en mi país anteriormente no la tenía, pero que sí todas mis habilidades y carrera anterior me permitía adaptar a un nuevo desafío acá. muy bien. ¿Por qué Dubái? Es un mercado. O sea, la pregunta sería, ¿por qué Dubái es un mercado tan distinto? ¿Cómo es que lo has visto tú? Creo que Dubái es muy difícil de describir. Te lo puedo contar, qué es lo que me pasó a mí. Y es lo que a muchas personas que les he dicho vengan y cuando lo vieron me dieron la razón. Hasta que no lo pisás y ves con tus propios ojos lo que sucede, parece un aspiracional. Vemos muchos videos, mucho marketing y pensamos, esto es para el turismo. Creemos que no es verdad porque venimos acostumbrados de otras realidades y hasta que no estás acá y lo entendés, yo siempre me quedo con una de las frases del primer ministro de los Emiratos, de esto de que ellos no esperan que las cosas sucedan, que en cambio hacen que las cosas sucedan. Entonces cuando uno camina por las calles y empieza a mirar, ves construcciones, maquinarias, obras, servicio, seguridad. Algo tan sencillo como decís, bueno, toco una aplicación, el taxi está en 3 minutos. Me subo a un medio de transporte, si la aplicación dice que llega en tal tiempo, llega en ese tiempo. Cuando vas a caminar hay un servicio general dedicado a la hospitalidad que hace que te muevas y antes de pedir ayuda alguien se acerca con una sonrisa a ver qué es lo que vas a necesitar, desde una compra en un supermercado hasta en un hotel de 5 estrellas. Hay una coherencia entre lo que Dubái dice y quiere ser con lo que vos ves realmente y lo que está sucediendo y supera tu expectativa y viene el efecto wow, decís, no puedo creer, ¿qué Sí, sucede? Y es accesible para todos. O sea, están las totalmente. puertas abiertas para todos. Sí, sí, totalmente. Me parece increíble. Dubái te demuestra que sí puedes hacer un marketing real Y superador, y superar. ampliamente superador. Totalmente, totalmente. ¿Cuál ha sido tu mayor salto de crecimiento interno? Mi mayor salto fue liderar un hub virtual. Ok, Eso creo que más allá de que haber tenido, ¿no?, equipos comerciales a cargo, el hub virtual para mí fue un crecimiento que me desafió a salir a formarme. Entender no solamente qué estaba pasando en mi industria, entender qué estaba pasando en otras, empezar, volver un poco a mis primeros pasos, ujú, salirme de ese rol de líder de equipo, sentarme otra vez a los clientes, volver a aquellos modelos tradicionales y ver qué estaba sucediendo, desde algo muy sencillo de ver qué pasaba en un cajero automático post pandemia, si ese cliente que había estado tanto tiempo aislado y había consumido otros servicios superadores, ¿cómo reaccionaba ahora al volver a un claro, servicio antiguo? ¿Qué quería? Me hizo para mí. Fue un salto muy grande, muy enriquecedor, que fue lo que me impulsó después a tomar nuevos desafíos o atreverme a cambiar en la industria. qué bien, qué bien, qué bien, interesante. Pues vamos a
a definir o te voy a pedir que definas en una palabra o una frase muy corta para ti qué son las ventas. Las ventas para mí son experiencias. ¿Ok? Cuando un cliente compra, y voy a volver a ponerme yo en modo cliente, Sí, 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 sí. ¿sí? Nos pasa. Yo quiero hacerme mi manicure. ¿Qué hay detrás de eso? Yo quiero una experiencia. Quiero verme bonita, quiero verme elegante, quiero verme presentable. Quiero cambiar mi auto. Quiero estar más cómoda. Quiero materializar un salto económico. Cuando digo voy a comprar un ticket de avión, ¿qué estoy buscando a través de esa compra? Estoy buscando un cambio en mi vida, olvidarme un poco de mi rutina, descansar. Cada una de esas decisiones que tomamos todos los días como consumidores, detrás hay una experiencia que buscamos, una emoción que buscamos adquirir con eso. O algo tan sencillo, no tengo ganas de cocinar y quiero resolver la cena. Voy a pedir la comida. Sí, 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 sí. Experiencias, me encanta. ¿Qué es para ti atención al cliente? O sea, ¿cómo definirías en una palabra, a lo mejor un poco complejo, o una frase, el servicio de customer service? Para mí el servicio del customer service sería como el área encargada de mantener esos clientes cautivos. ¿Ok? Tenemos todos estos clientes que ya nos han elegido. Bueno, este es el área que se va a ocupar de que nos sigan eligiendo. Perfecto. El tema, qué importante es el tema de darte cuenta, de buscar, porque yo creo que el crecimiento, y ahora voy a la pregunta, creo que el crecimiento profesional o laboral se busca, o sea, se va obteniendo como tal con el tiempo, pero hay que buscarlo. Entonces, ¿cómo definirías tú o cómo, sí, concretarías que hay que llegar o la importancia de tener crecimiento personal y profesional? Esto va a tener mucho que ver con el perfil. eh, por eso es muy importante a veces no solamente escuchar al cliente externo, escuchar al cliente interno. ¿Ok? Hay personas que son muy felices trabajando 20 años en una misma compañía, en un mismo puesto, y eso está muy bien. Como siempre digo, no todos pueden ser CEOs de compañía, no todos pueden ser gerentes de una compañía, jefes, y imagínate que tampoco podríamos hacer algo tan sencillo como construir un edificio. Si necesitamos arquitectos, necesitamos obreros, necesitamos decoradores, no podemos hacer todo lo mismo. Entonces, primero, sincerarnos con nosotros mismos y entender qué queremos. eh, y si eso que queremos es por nosotros o porque hay una sociedad que lo pide. Porque a veces, yo siempre digo, está perfecto que cada persona esté en el lugar que quiere. Ahora, es muy importante que nos hagamos cargo de qué vamos a hacer para eso que aspiramos. ¿Queremos crecer? Es muy común a veces escuchar cuando una persona pide un consejo, pide feedback, el crecimiento. Y está esperando que alguien más le diga cuál va a ser. Y ahí es que ya nos metemos en las oportunidades y planes de carrera. Totalmente. Está perfecto que las compañías ofrezcan, pero nadie puede tomar mejor esa decisión que uno mismo. O sea, yo puedo estar en cualquier compañía o en la vida misma, nadie va a venir a decirnos mejor que nosotros cuál es el siguiente paso. Entonces, lo primero es entender dónde queremos estar, desde un área, un próximo puesto, un próximo desafío, y después entender qué vamos a hacer. La compañía debería de acompañar a un pedido que nosotros hagamos y si no es una compañía, es una actividad independiente o desde un emprendedor o un profesional, bueno, ¿cuál va a ser mi próximo paso? Para no caer en la frustración y para también Totalmente. alinearnos a lo que salimos a buscar. Si esperamos que un LinkedIn o una agencia de empleos, un consultor de recursos humanos o un coach nos venga a decir dónde vamos a ir, no vamos a tener ahí la respuesta. Claro. Nos tenemos que hacer cargo de qué queremos hacer con ese plan de carrera. Y creo que a veces hay que tomar un poco de riesgo, llamémosle, para nuevas experiencias, porque uno no sabe. Estuvimos a lo mejor muchos años en un sector, de repente da un giro a nivel profesional y te cambia la vida Creo que y ese crecimiento creo que las te... personas que más se destacan no siempre son las que tengan mayor formación. La información es importante, son herramientas indiscutibles, Sí, pero las personas que están preparadas a adaptarse
gestionar sus emociones para poder adaptarse más rápido a las nuevas oportunidades son las que hacen las diferencias. Son aquellas que nos sorprenden diciendo, pero ¿cómo esta persona que tenía menos años de experiencia obtuvo esta oportunidad? O con esta persona que quizás no tenía la misma formación frente a otra, tuvo este ascenso, este crecimiento, o se animó a abrir este negocio. Son aquellas personas que pueden procesar rápido, hacen un duelo mucho más corto a estos cambios y se arriesgan a lo nuevo. Y entender que fallar es parte del proceso. Es lo más difícil, lo podemos decir, a nadie, y me incluyo, a ninguno nos gusta fracasar. No, No es para nada linda. Cuanto más rápido nos amiguemos con esa emoción del fracaso y entender que esa experiencia la capitalizamos, es donde vamos a sacar la gran diferencia para construir un crecimiento profesional. totalmente. Estoy de acuerdo en que los fracasos a muchos les da miedo y a muchos los utilizan para poder crecer, avanzar y aprender. Totalmente necesario. Vale, ¿cómo definirías en una palabra, en una frase, Dubái? Dubái es encantador. Estás enamorada de Dubái. Es encantador. Qué bien, qué bien. Creo que muchas personas con las que he hablado tienen la misma idea. Un sitio encantador, emocionante. Es encantador, correctamente planificado para que sea encantador. Hay un Sí, esfuerzo muy grande, una historia corta si lo comparamos con otros países. Se acaban de celebrar apenas 54 años de formación como nación de la Unión de los Siete Emiratos. La verdad que es un caso que digno de estudio, de mirar, de entender con sus virtudes, con sus errores. Sigue siendo un caso que hace que te llame la atención y que está planificado todo el tiempo. Siguen pensando no solamente en el ahora, sino en los próximos 20 o 30 años para seguir encantando de la misma forma. qué bien. Te voy a pedir que con esto vamos a terminar estos bloques. Me gustaría que dieras un consejo a la audiencia a nivel profesional, a nivel laboral, perdón, a nivel profesional, personal o de viaje, de la ciudad, lo que quieras que puedan escuchar como un consejo importante. Bueno, mi consejo más grande de la ciudad y creo que lo que nos pasa a casi todos los que venimos a Dubái, nuestros amigos, nuestra familia, que nos dicen, queremos ir y sabemos que constantemente también Dubái está invitando a venir. Para mí lo más importante acá es venir con una idea. Está buenísimo el riesgo, pero venir con una idea, venir preparados. Cuando digo preparados es, si tu inglés no es muy bueno, es un buen momento para que le tomes un par de clases más. ¿Se podés venir sin saber inglés? Claro. ¿Te va a posicionar de la misma manera? No. ¿Es lo mismo venir con ahorros que sin ahorros? No. Esta es una ciudad cara. ¿Da oportunidades? Por supuesto, hay oportunidades, pero si venimos preparados y entendiendo presupuestos, averiguar dónde podemos vivir, hablar con otras personas que ya estén acá, hay comunidades que nos ayudamos, que nos acompañamos, está buenísimo si ya se puede tomar en contacto antes de venir. Muy bien. Y pensar también qué dejamos en casa, ¿no? Es muy importante tener un lugar, siempre una alternativa donde volver. Ojalá no la necesitemos, pero también nos permite tomar otras decisiones con otra libertad, sabiendo que se puede vivir una experiencia espectacular y en cualquier momento volver de donde venimos y que alguien nos va a estar esperando. Perfecto, me parece genial. Con esto damos por terminada la entrevista. Agradezco tu tiempo. Muchísimas gracias por todo. Sabes que te aprecio muchísimo. Totalmente te quiero mucho. Sabes que eres una persona que también ha sido fundamental estos días, estos meses o este mes prácticamente y que eres una amiga. Gracias, Prácticamente. Dante. Agradezco tu experiencia, tu perfil, que me parece muy interesante. Y bueno, pues con esto damos por terminado este capítulo. Toda la información de Dayana está en la descripción, redes sociales y todo lo que necesiten saber sobre su perfil también profesional, ¿vale? Muchas gracias. Que tengas muy buen día. Igual para vos. Hasta luego. Nos vemos. Si este episodio te hizo pensar distinto, ya cumplió su propósito. En la descripción dejamos recursos gratuitos que pueden resultarte útiles. Síguenos en redes para acceder a más contenido y seguir profundizando en este tipo de análisis. Nos vemos en el próximo episodio.